Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy vamos a hablar acerca de la crioglobulinemia mixta inducida por el virus de la hepatitis C. En primer lugar, debemos entender que una crioglobulinemia es causada por una infección crónica por este virus. Esto lo que va a hacer es que se va a generar una respuesta persistente por parte del sistema inmune y va a favorecer a la formación de crioglobulinas. Las crioglobulinas son unas inmunoglobulinas que se van a volver sólidas o insolubles cuando hay bajas temperaturas, por lo que las características de estas enfermedades se van a presentar principalmente en las extremidades porque es donde hay una temperatura variable. Entonces, estas inmunoglobulinas se van a almacenar o acumular en los vasos sanguíneos pequeños y van a generar una obstrucción o una vasculitis. En primer lugar, debemos hablar de la estructura de este virus. Este virus va a tener unas proteínas estructurales y no estructurales. En las estructurales tenemos las glicoproteínas E1 y E2 y las proteínas del core. En las no estructurales son las P7, la N53, N54A, NS4B, NS5A y NS5B. Estas son las que nos van a favorecer en la replicación del virus. En este virus, en su interior, tenemos la nucleocápside, que es precisamente donde va a estar contenidas las proteínas del core, y el material genético, el ARN. Estas lipoviropartículas van a tener entonces en su cubierta unas apolipoproteínas que van a permitir el transporte por la sangre hasta el hígado y unos receptores que van a hacer que no se active la activación del sistema inmune y puedan entrar al hepatocito. Los métodos de evasión inmunitaria que va a usar el virus de la hepatitis C. Entonces, en primer lugar, el virus de la hepatitis C va a entrar al organismo como una lipoviropartícula. Esto quiere decir que se va a camuflar como si fuera una lipoproteína del metabolismo de los lípidos. Esto lo va a hacer por medio de cuatro cosas. Dos receptores que tiene en su membrana, que es el SRB1 scavenger y el receptor LDL. Y por otro lado, proteínas que tiene como la E1 y la E2. Este virus va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar al hepatocito, en el cual se va a unir a los receptores ocluidina 1 y claudina. Estos receptores lo van a reconocer como si fuera una lipoproteína y va a empezar un proceso de endocitosis. Está mediada por una proteína que está en la membrana llamada clatrina, lo que va a hacer es ayudar a formar esa vesícula endocítica. A medida que el virus va viajando por el citoplasma, va a haber una acidificación de la vesícula y se va a romper la nucleocápside, que va a liberar las proteínas del core y el ARN del ALR monocatenario del virus. Ese ARN va a ir hasta el ribosoma y ahí va a empezar como a sintetizar sus propias proteínas de replicación, especialmente NS3 y NSA. Listo. Estas proteínas lo que me van a hacer es inhibir unas vías de señalización mediadas por MDA5 y RIC1. Van a activar la vía de señalización MABS. Esa MABS está en la mitocondria y lo que me va a hacer la MABS es activar el NF-kappa beta, que es donde va a empezar toda la proliferación celular y la diferenciación por medio de la interleucina 2 y el interferón gamma, que me va a llamar natural killer, macrófagos y células dendríticas. Entonces lo que va a hacer es reducir el llamado de estas células inmunitarias. Por otro lado, las pocas células dendríticas que logren capturar ese antígeno lo van a transportar hacia el ganglio linfático. Y en el ganglio linfático va a ocurrir una presentación cruzada a los linfocitos TS4 y a los linfocitos TS8. Los linfocitos TS8 se van a unir al ligando de PD1 expresado por la célula dendrítica y lo que me va a hacer esto es que no se pueda presentar la reacción contra el antígeno porque lo va a reconocer como un antígeno propio. Y también me va a expresar la célula dendrítica, sube por favor, B7, que se va a unir a una célula TREC que va a expresar CTLA4 para inhibirme a los linfocitos TC4 que se diferenciarían en T17, TH17, TH1 y TH2. Pero otro método de evasión que usa es que la célula dendrítica va a empezar a expresar C1QR y TC4 va a expresar ese mismo receptor. A ese receptor se van a unir proteínas del core. Esas proteínas del core lo que me van a hacer es empezar como a la síntesis de
proteínas antiinflamatorias como TGF-beta e interleucina 10. Esas citocinas antiinflamatorias lo que me van a hacer es activar la vía de transcripción FOXP3. Y FOXP3 me va a diferenciar estas células en células T reguladoras que van a empezar a hacer expansión clonal por interleucina 2. Esa expansión clonal va a aumentar la adhesión a las diferentes células inmunitarias y va a usar la interleucina 6 que se usa para la diferenciación de TH17 a su favor para aumentar el número de células T reguladoras. Listo. Entonces, las células TREC van a tener otra función que es que la diferenciación de los TS8 en células de memoria y células citotóxicas van a empezar a expresar C5R5, CXCR5. Ese CXCR5 lo que me va a ayudar es a la migración de esas células hacia el hepatocito al lugar de la infección. Como el virus lo que está haciendo es como estimular la presentación de antígenos, pero esto no, o sea, no causa ninguna reacción porque también está inhibiendo esa sobreestimulación, entonces van a presentarse los test citotóxicos van a estar agotados. Van a empezar a expresar LFA1, donde se va a unir un ligando expresado por el virus que es ICAM1. Esa interacción lo que me va a producir es la muerte del patógeno por gránulos citotóxicos. Ahora vamos a ver cómo la evasión inmunitaria puede llevar a un paciente a presentar una crioglobulinemia mixta. Entonces, las células presentadoras de antígeno también van a presentar a los linfocitos B, en donde se van a empezar a generar los anticuerpos. Inicialmente se deben liberar unas citoquinas que van a ayudar a la proliferación del linfocito, como la interleucina 2. Esto va a generar la diferenciación de las células plasmáticas, donde se van a generar los anticuerpos. Una de ellas es la inmunoglobulina M. Otra manera de generar inmunoglobulinas es por medio del receptor de CD81 del linfocito B, que va a reconocer a la glicoproteína E2 del virus. Aquí se va a formar el complejo CD19, CD21, CD81. Esto lo que va a hacer es liberar interleucina 6 e interleucina 2, que van a ayudar a la expansión clonal y a la diferenciación de más inmunoglobulinas. Esto va a llevar a una estimulación policlonal crónica. Las inmunoglobulinas creadas anteriormente, principalmente la inmunoglobulina M con factor reumatoide, va a reconocer por medio de su fracción absorbible la fracción cristalizable de la IgG. Esto va a formar el inmunocomplejo anti-HCV. Ahora, en el endotelio de vasos sanguíneos pequeños, esos inmunocomplejos van a activar a la vía clásica del complemento, en donde ese inmunocomplejo va a activar a la C1Q y por una serie de procesos vamos a llegar a la C5 convertasa y se van a ir liberando anafilatoxinas como la C4A, C2B, C3A y C5B. Esto lo que va a hacer es que esta C5 convertasa va a ayudar a la formación de la MAX, entonces recordemos, se fragmenta C5B, quedando C5B, C5-6, C7, C8 y C9, y ahí sí se puede formar el complejo de ataque a la membrana, en donde va a ocurrir un choque osmótico y una desnaturalización de la membrana. Las anafilatoxinas entonces van a llamar a neutrófilos, macrófagos, mastocitos y basófilos que van a liberar histamina, que nos va a ayudar a la inflamación, ROS, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, interleucina 6 e interleucina 8. Esto también nos va a llamar a otras células que van a agravar el daño tisular. Entonces, este daño tisular, como lo habíamos dicho desde un inicio, va a ocurrir principalmente en las extremidades, que es donde hay menor temperatura, y esas inmunoglobulinas van a hacer crioprecipitación. También puede ocurrir en el glomérulo, lo que va a generar una glomerulonefritis, en donde estos complejos se pueden depositar precisamente en el glomérulo y va a activar igualmente toda la vía del complemento, y esto va a generar daños en los capilares del glomérulo, en la membrana basal y en los podocitos, lo que va a hacer que se incremente la permeabilidad glomerular. Finalmente vamos a dar 3 conclusiones relacionadas con lo que investigamos y cómo llegamos al proceso del virus de la hepatitis C y cómo inducía a crioglobulinemia. Entonces, en primer lugar, el virus de la hepatitis C es un virus que genera la sobreestimulación del sistema inmunológico, lo que posteriormente va a generar un agotamiento de las células inmunitarias, especialmente de los linfocitos T y B. Y esto va a inducir como la síntesis de inmunoglobulina G y M
que me van a formar esos inmunocomplejos que posteriormente me van a causar la vasculitis sistémica. En segundo lugar, el virus de la hepatitis C es un virus que tiene muchas formas de evadir el sistema inmunológico y eso lo hace por de diversas formas como la variabilidad genética, la inhibición de la presentación de los antígenos que le permite persistir en el organismo y pues disfrazarse como una lipoproteína. Esta evasión pues impide la eliminación correcta del virus y favorece el desequilibrio del sistema inmunológico, lo que le da entrada a producir otras enfermedades. Y como tercero es que la criobulinemia mixta inducida por la hepatitis C em, es una manifestación de una hipersensibilidad tipo 3 alfa porque forma complejos inmunes. Y estos complejos inmunes se acumulan especialmente en la microvasculación y actúan como crioglobulinas porque se precipitan a una temperatura mayor a 37 grados Celsius, lo que nos va a causar una inflamación y la púrpura palpable. Listo. Em, Estas son las referencias que usamos para construir los esquemas y la exposición. En negrilla está resaltado el artículo que nos dio la profesora para usar y el resto de fuentes de información. Muchas gracias por su atención.